alabamos, sí, oh Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Cristo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No lo alcanzo a comprender, Señor. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así, y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí, y quisiera decirte, oh Dios, que tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Amén. Amén. Ay, cuando entendemos el amor y la misericordia de Dios, mis hermanos, cuando entendemos que Dios nos ama, que su misericordia es grande y es maravillosa, créemelo, mi hermano, que nuestra vida no puede estar igual. Cuando entiendes que Dios te ama como eres, cuando entiendes que su misericordia te levanta cuando andas mal, cuando caes, cuando fallas, cuando dudas, cuando no sabes el camino, puedes mirar hacia arriba y puedes ver su misericordia que te levanta, que te restaura y que está contigo. Hoy terminamos primera carta a los Corintios. Hoy es el último capítulo 16. Y voy a resaltar un poquito solamente, no mucho del capítulo 16, porque ya prácticamente es una despedida del apóstol Pablo, es ya sus últimos saludos de la carta. Y dice, versículo 1, en cuanto a la colecta para los del pueblo santo, se refiere a una colecta, una ofrenda que iban a mandar los de la iglesia de Corinto, lo iban a mandar a Jerusalén porque la estaban pasando mal los cristianos de Jerusalén por la persecución, por la crisis económica, por la hambruna que había en ese momento, la estaban pasando mal.
y Pablo les había sugerido que levantaran una ofrenda para mandarla a Jerusalén. Ellos habían estado de acuerdo y dice, háganla según las instrucciones que di a las iglesias en la provincia de Galacia. Porque Pablo recolectó una ofrenda que esa es parte de nuestra labor como pastores. Tenemos que motivar, incentivar a la iglesia para ayudar a las personas que necesitan. Yo les comentaba el domingo de que yo sentí en mi corazón llevar un poco de despensa a un centro de rehabilitación al que fui a visitar el otro día, y vi las carencias y dije, nosotros tenemos que hacer algo, yo tengo que hacer algo, nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, yo voy a llevar la semana que viene despensa. Yo invité a la iglesia, a todos los que quieran cooperar, llevar 1 kilo de frijol o 1 kilo de arroz, o 1 y 1, como ustedes gusten, porque es lo que voy a llevar yo como despensa. Entonces, el domingo, si vas a ir a la iglesia, llévate 1 kilito de arroz, 1 kilito de frijoles, o ambos, para bendecir a ese centro de rehabilitación. Y es lo que Pablo también estaba haciendo, porque no solamente debo de pensar en micrófonos, en bocinas, en renta, no, debo de pensar también en las personas que tienen carencia o que tienen necesidad. Los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo. Y aquí vemos 2 cosas. La primera es que sí se reunían en domingo. Aquellas iglesias que creen que debemos de guardar el sábado, como lo hacían los judíos, vemos que la iglesia primitiva se reunía en día domingo. ¿Por qué se reunían en día domingo? Porque el domingo se celebra la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó el domingo. ¿Por qué no resucitó el sábado? Porque era el siguiente nivel, es el siguiente paso, es adelante de la ley. La gracia es un escalón adelante de la ley, porque ahora tenemos la redención de Cristo. Por eso es que Cristo no resucitó en sábado, resucitó en domingo, donde Jesús es la primicia. Por eso es el primer día de la semana. Es la primicia de la ofrenda al Padre por causa del pecado. Y nosotros iniciamos la semana, el primer día de la semana, dándole a Dios las primicias de nuestro tiempo, que es el domingo. Ese es como un pequeño paréntesis. Dice, los domingos cada uno de ustedes debe de apartar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no se tenga que hacer la colecta. Fíjate, en el Nuevo Testamento, déjame compartirte algo. En el Nuevo Testamento ya no está la figura del diezmo tan focalizada. La figura del diezmo no está tan centrada en el tema del diezmo. ¿Por qué? Porque ya era más allá del diezmo. Te voy a poner este ejemplo. Cuando mis hijos eran pequeños, cuando Alejandra era pequeña, ellos tenían como disciplina ensayar 15 minutos diarios su piano. Y lo hacían con cronómetro. Ellos ponían el cronómetro en su iPad. Y si se levantaban al baño, pausaban su cronómetro, iban al baño y regresaban, volvían a poner su cronómetro y seguían ensayando. No ensayaban 1 minuto más, solamente 15 minutos. Tampoco ensayaban menos de 15 minutos, porque ellos, eso que fueron muy respetuosos siempre, y ensayaban 15 minutos. Ni 1 minuto más, ni 1 minuto menos. Ahora, mi niña no ensaya 15 minutos, ensaya a veces 1 hora o 2 horas. Cuando quiere sacar una canción, se baja y ensaya, va. No pone cronómetro. Ya no tiene ella esa disciplina de los 15 minutos. ¿Por qué? Porque ya ella quiere de su corazón ensayar, sacar una canción, hacer algunos ejercicios, y puede ensayar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, porque ya está en ella el deseo de. Entonces, ¿por qué no vemos a la figura del diezmo como tal en el Nuevo Testamento? Porque el diezmo son los 15 minutos.
Pero cuando el Señor ha puesto en tu corazón sembrar, ya no son el 10%, a veces das el 20, a veces das el 50, depende, dice aquí Pablo, según lo que haya ganado. O sea, es ese deseo de bendecir la obra de Dios sin importar si es el 10, si es el 15, si es el 9, si es el 8, si es el 50, si es el 40, porque es la capacidad madura que tenemos ahora para entender las necesidades y entender que cuando se requiere, y yo tomo ese deseo como mío y a veces me sacrifico en algo en lugar de comprarme los tenis que no necesitaba, que nada más era por lujo. Digo, lo voy a ofrendar para poder hacer este proyecto. Iba a comprarme un perfume, pero mejor lo quiero ofrendar y lo quiero dar para esta causa o para esta necesidad que hay. ¿Por qué? Porque está en tu corazón. Es semejante a un padre de familia o a una madre de familia. Como en ocasiones da todo lo que tiene. O sea, no dice la mamá, yo gané 1,000 pesos, yo voy a dar para la casa, yo voy a dar 100 pesos y que se hagan bolas y que a ver cómo le hacen para completar lo demás. No, la mamá muchas veces se gasta todo y se queda sin ni un peso ni para una nieve. ¿Por qué? Porque ya tiene este entendimiento y esa carga que lleva de su familia y sabe que su familia es la prioridad. Entonces ella lo da, no el 10%, no el 50%, ella todo lo pone a disposición de su familia, y si le sobra, qué bueno, si no le sobra, ni modo. Cuando nosotros tenemos esa actitud delante de Dios, Señor, todo mi dinero es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Y si se requiere para la obra, yo doy. A veces doy el diezmo, a veces doy más, a veces puede ser que de menos por cierta situación, porque ya no hay una ley. La ley es mi amor por la obra de Dios. Bien. El apóstol Pablo habla que quiere ir a Corinto. Quiere ir a Corinto a visitar a los hermanos y quiere ir con los corintios a pasar todo el invierno con ellos y compartir con ellos un tiempo de calidad y un tiempo de enseñanza. Esos son sus planes en esta carta. Parece ser que esta es la segunda carta y que había una carta anterior, y entonces en la tercera carta, que nosotros la conocemos como la segunda carta, había un problema porque no fue Pablo como quería ir. Y entonces estos hermanitos de los corintios estaban muy enojados y estaban haciendo muchos problemas porque Pablo prometió ir y no fue. Y aquí yo quiero dejarte una reflexión, un pensamiento. Cómo hay gente batallosa, cómo hay gente problemática. Y hay dos tipos de personas que yo veo en las iglesias. Los que hacen problemas y los que solucionan problemas. Los que son parte de una solución, los que son parte de un salir de los conflictos, y los que son parte de los problemas. Porque había ahí en esa iglesia de Corinto, había personas muy problemáticas, que de todo hacían problema, que de todo se enojaban, que de todo peleaban, que de todo salían mal con los demás, que de todo discutían, que de todo estaban siempre en conflicto, y ya decían que Pablo no era apóstol por esto, por lo otro, y ya decían que Pablo era un mentiroso porque había quedado de ir y no fue, y ya decían que Pablo era abusivo solamente y regañó, pero que era un cobarde porque realmente no iba a enfrentar los problemas que ellos tenían y que no le importaban. Y quiero platicarte de esto un poquito. Dentro de la iglesia, siempre de las iglesias, no de nuestra iglesia, siempre dentro de todas las iglesias,
Hay personas que llegan con muchas cargas y con muchos conflictos emocionales y existenciales y de todo tipo. Y, y hay gente en la vida, dentro de la iglesia y y fuera de la iglesia, hay personas muy conflictivas. Yo no sé si tú te has topado, si en tu círculo social, en tu círculo donde te rodeas o en la familia, hay personas conflictivas. Si a tu alrededor no tienes personas conflictivas, a lo mejor el conflictivo eres tú. Pero siempre hay personas que son problemáticas, que de todo pelean, que de todo discuten, que lo que piden lo piden mal, que lo que hablan lo hablan mal, que siempre están buscando algo que criticar. Muchas veces es del pastor porque pues es el foco de atención a veces en las iglesias y critican al pastor. Si tiene porque tiene, si no tiene porque no tiene, si viaja porque viaja, si no viaja porque no viaja, si habla de su esposa porque habla de su esposa, si no habla de la esposa es porque no habla de la esposa. Es decir, siempre están buscando algo que criticar y siempre están señalando algo. Yo he escuchado personas incluso que dicen, es que ya el pastor perdió la unción. Como si ellos trajeran un uncionómetro que midiera la unción del pastor y dicen, ya bajó la unción, ya no siento lo mismo que sentía antes, ya la cosa está aquí muriéndose, es mejor que cambiemos de iglesia porque esa iglesia va para abajo. Y esas personas normalmente no se lo quedan para ellos mismos. Normalmente una persona problemática contamina a los demás, enferma a los demás. A veces oramos por sanidad física, pero el problema está en que está enfermo el cuerpo de Cristo. Y que está enfermo el cuerpo de Cristo porque hay infecciones, hay cosas que no están, que están trayendo daño a la iglesia en lugar de ayuda. ¿Por qué una persona es problemática? A ver, vamos a preguntarle a una psicóloga que ya tenemos aquí, porque ahora sí ya tengo a mi esposa frente a mí, ya se siente mejor. Si alguien se preguntaba cómo iba mi esposa, ya regaña, entonces ya ese es un buen síntoma. ¿Por qué hay personas problemáticas? ¿Por qué hay personas conflictivas? ¿Por qué hay personas que siempre están buscando el prietito del arroz? Siempre están buscando qué criticar, qué señalar, de qué están inconformes. ¿Por qué? Porque hay personas batallosas. Psicóloga, ¿por qué crees tú? Pues porque tienen problemas consigo mismas principalmente. Y señalan lo que se señala al final de cuentas. Yo creo que una persona que está enojada con la vida, una persona que está inconforme, que está insatisfecha. Si escucharon el comentario de mi esposa, ¿verdad? Comenten ahí si lo escucharon. Dice mi esposa que está, ¿cómo dijiste? Que está, ¿qué? ¿Cómo? Que tienen problemas con ella. Que tienen problemas consigo mismo. Personas que tienen problemas, sí, que están enojados, que tienen ese conflicto porque no están contentos con su vida. No están satisfechos, están enojados con la vida, enojados con ellos mismos. Y entonces no quieren ser los únicos que están mal. Y entonces critican a los que les rodean. Y dicen, pues es que yo estoy mal, pero tú estás peor. ¿Quién decía los del PRI robaron más? Sí, porque dicen, o sea, yo estoy mal, pero también tú estás mal. Pero también tú hiciste, pero también tú. Entonces, una persona que no está contento, que no está satisfecho, que está enojada con la vida, enojada consigo mismo, va a ser una persona conflictiva y problemática. Por eso, el apóstol Pablo habla en esta carta a los Corintios. Fíjense que a veces me da la impresión de que están viendo la transmisión,
pero andan haciendo cosas, por eso no comentan. Ahora tienes espíritu de adivinación. Tengo espíritu de adivinación. Ándale. Porque le pregunto y no me contesta nadie. Nomás la hermana Eunice me contestó. Y el apóstol Pablo habla de que tuvo conflictos, tuvo problemas. Hermanos, versículo 8, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Salud, esposa mía. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan grande peligro de muerte, confiamos en que seguirá librándonos. Es decir, tú no sabes lo que está pasando del otro lado. Tú no sabes qué es lo que están viviendo aquellas personas que criticas. Y tú no sabes todas las luchas que tienen para poder hacer lo que hacen, aunque lo hagan mal, o como lo hacen, o como lo están tratando de hacer. Y tú no sabes qué tanto... Saludos, Nesquita, te dice Marcela Dice Valencia. Ana que porque no son felices. Elita contesta que por frustración. Y Marcela Valencia dice que por lo que tienen en su corazón. Ah, fíjense, a esos comentarios a mí no me salen. Es que yo no sé por qué yo no veo todo. Pero bueno, sí es cierto. Y yo criticándolos a ustedes, fíjense cómo, juzgándolos. Una clara enseñanza. Una clara enseñanza de cómo el que no es feliz, no es feliz. Es que, fíjense, veo unas cosas veo aquí en el celular, otras veo aquí en mi Galaxy, pero otras son... Dice Gina, perdón, estoy arrullando bebé. Ok. Fíjense, ahí les va. Pablo estaba pasando una serie de dificultades en todos los aspectos. Por eso no fue a la iglesia de Corinto, porque estaba pasando por dificultades allá donde estaba, y había un conflicto en la iglesia. ¿Se acuerdan lo que hablamos del capítulo 5 de Primera Carta a los Corintios, donde había un hombre que tenía la mujer de su papá, es decir, tenía a su madrastra como esposa, que estaba prohibido por la ley de Roma, y estaba prohibido por la ley de Moisés, y estaba prohibido por todos lados, estaba mal visto socialmente, o sea, era una cosa, y dice el apóstol Pablo, ese sáquenlo de la iglesia porque no se quiere alinear. Y Pablo estaba esperando que hubiera ahí, que se ordenaran para poder ir a la iglesia de Corinto y poder estar en un ambiente más sano. Sin embargo, estaban diciendo que Pablo no tomaba en serio su ministerio, que decía que sí, que iba a ir, pero nomás se los estaba cotorreando y realmente no tenía la intención de ir. Y cuando una persona tiene esa frustración de vida, porque las cosas le resultan mal, porque las cosas no resultan como quisiera, porque su matrimonio está patas para arriba, su economía está patas para arriba, porque su familia, sus hijos, ese es su trabajo, sus amistades se sienten conflictuados en todos los aspectos, todo lo van a ver mal. Todo lo van a ver mal. Por eso canté esta canción, Tu Misericordia. Porque cuando yo entiendo la misericordia de Dios para mí, y yo voy viendo cómo Dios me habla, me contesta, me responde, me saca, y yo voy probando la misericordia de Dios, yo puedo tener misericordia para con los demás. ¿Qué dice el apóstol Juan en su carta que escribe? Dice, el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros criticamos y juzgamos, es porque no hemos probado la misericordia, no hemos entendido el amor de Dios, no vivimos en el amor de Dios. Por eso, si algo es importante, mi hermano, si algo es importante,
es que nosotros conozcamos el amor de Dios, entendamos la misericordia de Dios, para que Dios nos ayude a entender y tener misericordia para con los demás. La palabra misericordia viene de dos palabras, de miseria y de corazón. Son las dos raíces de la palabra misericordia. Miseria y corazón. Es decir, cuando yo veo la carencia en el corazón del otro. ¿Cómo voy a esperar que mi mamá o mi papá sean cariñosos y sean comprensivos y sean maduros si crecieron en un ambiente totalmente de una familia destruida y los trataron mal? Por eso es que muchos papás no saben expresar cariño, porque ellos no recibieron cariño. No puedo dar lo que no tengo. Pablo estaba teniendo conflictos, estaba teniendo problemas allá donde estaba, y ellos estaban esperando que viniera a visitarlos, cuando no entendían lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Cuando tú entiendes lo que pasa en la vida de tus padres, vas a ser menos severo con ellos. Cuando tú sabes lo que el pastor, y no por hacerme la víctima, porque la verdad es que yo la paso muy bien, pero cuando tú entiendes que hay conflictos que viven los pastores, que también tienen necesidades y que también sufren y que también lloran, puedes ser más tolerantes y más comprensivos con ellos. Cuando tú, a tu hermano que te cae mal, entiendes que todo lo que ha vivido y por todo lo que ha pasado, puedes ser más tolerante con él. Y dice el apóstol Pablo bien claro, cuando yo digo que sí, es que sí. Cuando yo digo que no, es que no. No es que yo digo que sí, pero realmente en mi corazón quiero decir que no. Y ahí es donde viene la frase, donde dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y yo pienso que muchas veces no se ha entendido, ya me queda un minuto, muchas veces no se ha entendido este texto, que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y a veces me gustaría a mí que me preguntaran más cosas, porque yo digo, se me figura que no lo entienden y que nomás dicen, ay sí, las promesas de Dios están en el sí y en el amén. Pero ¿qué significa esto? Todas tus promesas son el sí y el amén. Ajá, ¿y qué significa, esposa mía? Pues que todas las promesas de Dios sí las quiere cumplir, que así sean. Sí, o sea, cuando Dios dice que sí, es que sí. Y la promesa de Dios es sí. ¿Por qué? Porque lo prometió. ¿Cuántas veces nosotros... Hay una frase que yo utilizo, que es llevar a alguien a los delfines. Voy a platicar bien rapidito, en un minuto. Cuando llevo a los delfines a alguien, es porque en un viaje que hicimos a Campeche, íbamos para el lado del sur, pero pasamos por Campeche y pasamos por Ciudad del Carmen y por toda aquella parte del sur. Y hay una parte donde la carretera son, no recuerdo, 4 kilómetros, 5 kilómetros, que la carretera está sobre el mar. Literalmente está sobre el mar. O sea, construyeron una carretera atravesando el mar. Si se van en el Google Maps, van a darse cuenta ya por el lado de Campeche y abren así el mapa que hay una franja que no tiene tierra y es una carretera literalmente sobre el mar. Y hay una franjita de tierra muy delgadita que se llama Isla Aguada. Y en esta Isla Aguada hay delfines, hay muchos delfines en esa zona, y hay tours que dan los lancheros, viajes que dan los lancheros para ir a ver a los delfines. Y yo iba con los trabajadores, iba con los muchachos, y les dije, como llevábamos un presupuesto para desayunos y comidas, llevábamos un presupuesto pues limitado, o sea, teníamos cierto presupuesto para cada desayuno, cada comida, y les dije, si desayunamos atún, que llevábamos atunes, desayunamos atún y comemos atún, ese dinero de la comida y el desayuno, vamos y nos damos una vuelta en la lancha para ver a los delfines. Y ellos me dijeron, sí, vamos, muy emocionados.
No importa, desayunamos y comemos atún, porque no íbamos a gastar nada. Íbamos a tomar agua de la que llevábamos, íbamos a comer atunes de los que llevábamos y no gastábamos en desayuno y comida. Y así lo hicimos. Y cuando llegamos a la hora con las lanchas, cobraban carísimo, cobraban mucho dinero. No, les digo, eso no nos alcanza con lo que nos ahorramos, no nos alcanza para contratar la lancha. No, lo siento, pero no vamos a ir a ver a los delfines. Entonces ya después se volvió una broma que cuando yo les prometía algo, pero no se los cumplía, pues decían ellos, es que nos llevaste a ver a los delfines, porque no fue cierto, no se pudo. Pero no es porque yo los engañé, o sea, no los engañé. Lo que pasa es que los planes no salieron como queríamos. Cuando le prometimos el viaje de 15 años a Ale, se estaba llegando a la fecha y no habíamos pagado el viaje, no habíamos hecho los planes, teníamos que pagarlo durante un año para poder ir y no lo hacíamos y Ale me comienza a decir, papá, no me vayas a llevar a los delfines, papá, no me vayas a llevar a los delfines, porque muchas veces llevamos a la gente a los delfines, o sea, les prometemos una cosa pero sin la intención de cumplir. Ese es el problema. Hacemos una promesa sin la intención de cumplir. Y el apóstol Pablo dice, yo no los llevé a los delfines. O sea, yo sí tenía la intención de cumplir. Yo sí tenía la intención. Las promesas de Dios son así. O sea, Dios nos prometió y Dios sí lo va a cumplir porque Él no es sí y no. Él es sí. Si ya lo prometió, Él es sí. Siempre es sí. Y en esa confianza podemos pedirle a Dios que sus promesas se cumplan en nosotros, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, siempre Dios ya lo prometió, va a ser en el sí. Y podemos ir con esa confianza, ya me pasé 4 minutos. Por eso, mi hermano, tú no seas conflictivo, no seas problemático, no seas parte de los problemas, sé parte de las soluciones. Busca siempre la forma de solucionar y de ayudar a que las cosas sucedan. Amén. Nos vemos el domingo en la iglesia, no vayan a faltar. Porque hay algunas personas, no voy a decir nombres, porque no quiero quemar a nadie, pero hay algunas personas que ya no han ido a la iglesia hace tiempo. Dios me los bendiga, nos vemos el domingo. Bendiciones. Y el lunes, por supuesto, en la mañanera. Bendiciones. Nos vemos. Dejen que se acomode mi conexión lenta ya. Bendiciones.